Yo no voy a llegar ni un paso, ni a la puerta del doctor, ni el centro de salud, papá. Y teniendo un doctor de los doctores, para llegar a una persona sería una locura, Señor. Han alcanzado desde allí, con fe, han tomado la cena del Señor, el cuerpo del Señor. Muchos han ayunado, muchos han clamado a Dios y ya no tienen guagua, se acabó. No es, hermanos, como otras mujeres en la puerta del centro de salud, sacando su cupo. ¿Qué cosas, hermanos, hacían en el centro de salud? ¿Cómo se llama? ¿Papa la Huancaína o Papa Nicolau? Dios amado. Y matatas ya por mi chay, pero chico. Ay, gatas chay, man, sega cuico. May chica warmita kasoy kamos pang niwan, pastor. Y mapakpas balen chumana wawayo kaskay. De nada me sirve que yo no tengo hijos. Yo no valgo para nada, no puedo agarrar agua. No puedo alzar ni peso. De nada, aparentemente tengo claro que sí. Un hijito, 2 hijitos. Desde el momento que me han puesto, quizás la ligadura, el ampolla, los métodos. Pastor, desde allí no siento bien. Mi cabeza duele, mi cuerpo. ¿Cuántos han llegado con queja? ¿Cuántos han llegado? Por eso dice la palabra, maldito el que confía al hombre, bendito el que confía a Dios Todopoderoso. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Ay, gata, joyares, que precioso palabra. Esto les va a servir, mamá, para ti, madres, padres que tenemos hijos jóvenes, señoritas, para alcanzar el matrimonio, que piensen 1000 veces. No es matrimonio, noche a la mañana, después no, voy a divorciar, voy a separar. No, hermano, no se trata. No funciona así. Eso no agrada delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Ojalá nuestro hora ya está a punto de acabar, terminar ya. Gloria a Dios, que Dios bendiga. Gracias. Ni en la 4ª parte de la enseñanza estamos. Gracias. Por eso a mí me ha gustado siempre estar en un ayuno para enseñar amplio la bendita, poderosa palabra de Dios. Mientras que estamos en la fiesta espiritual, tiempo es limitado, tiempo es programado y no podemos pasar más. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Rápidamente, Primera de Corintios, capítulo 7, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Ahora el Primera de Corintios 3, 7, 2, voy a leer. Ustedes varones van a leer el versículo 3. Las mujeres van a leer el versículo 4. ¿Estamos o no estamos? ¿Han escuchado? ¿Han entendido? Entonces, hermanos, estamos en una enseñanza, como en una escuela dominical. Hoy día hasta los niños están aprendiendo, hasta de la cocina están aprendiendo. Y cuanto más nosotros aquí estamos en una escuela, estamos en una enseñanza. Vayamos a la palabra de Dios. A ver qué dice la bendita, poderosa palabra de Dios. Gloria a Dios. Preciosa palabra, maravillosa palabra. Esta palabra es importante. Es lo que por falta de enseñanza, ¿cuánta persona, hermanos, padece o padecemos también? Gloria a Dios. A ver, ya lo tengo. La bendita, poderosa palabra de Dios. Como en antes ya les he dicho. Vamos, dice. Primera de Corintios, capítulo 7, 2, voy a leer. Un varón va a leer el versículo 3. Y todos los varones. Y todas las mujeres también, obviamente, ¿no? El versículo 4. A ver qué dice. Vamos. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada uno tenga su propio marido. Ahora sí, un varón, precioso varón. A ver, papá, léelo. Acá está nuestro hermano. A ver, papá, adelante, hijo. El versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Palabra de Dios. Ocupa tu asiento. A ver, una dama. Tu esposa, qué lindo, precioso, hija. Ya ves, por algo, hija, has venido con tu esposo, más que lindo, precioso. Felicitaciones, hija. El versículo 4, usted va a leer. La mujer no tiene potestad
sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Palabra de Dios. ¡Qué lindo! Maravilla, ¿sí o no? Para un buen entendedor, pocas palabras. No necesita hija explicaciones. Ahora la pregunta es, ¿el dueño de tu cuerpo quién es, hija? ¿De mi cuerpo? Obviamente la palabra eso estás leyendo, ¿no? A el esposo, muy bien. A ver, del esposo, a ver, ¿quién es el dueño de nuestro cuerpo? ¿Quién es? La esposa. ¡Qué lindo! Maravilloso. Ahora la pregunta, el siervo ha leído. ¿Qué diciendo ha leído el versículo 3? El marido, ¿qué cosa dice? Cumpla con la mujer el deber conyugal. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el deber conyugal? Y muchos me han dicho, pastor, voy a comprar sus zapatitos, voy a comprar sus falditas, su ropa interior. Claro, obviamente, todo. Esto está en la segunda parte. El primer, nuestro deber como varones, como esposos, ¿cuál es? Voy a abrir. ¿Alguien tiene en la Biblia lenguaje actual? Precioso. Al pastor Sabino voy a rogar yo. Ahorita, yo tengo acá, claro. Tengo la Biblia en la casa, el lenguaje actual. Como es un poquito lejos, claro, tengo en el, gloria a Dios, en el celular, gloria a Dios. Amados hermanos, quizás, maravilloso, precioso palabra. En el nombre de Jesús, Primera de Corintios, qué linda, preciosa palabra, maravillosa palabra, va a leer el mismo pastor. Qué linda la palabra. Aquí ustedes van a escuchar el deber del esposo, el 3 y el 4. Adelante, mi hermano pastor, acá ya lo tienes, está listo ya. Pastor Sabino, acá, o la hermana, o quien sea, acá está. Acá está la palabra, en el lenguaje actual. Primera de Corintios, capítulos 7. En castellano, en lenguaje actual. Para que entiendan el pueblo de Dios. A ver, hija. Acá está. ¿También o igualito está? A ver, hija, léelo. Gloria a Dios. 1 Corintios 7, 3 y 4. Dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. ¿Han entendido? La pregunta primero voy a exponer, los que entienden quechua, mamá. ¿Cuántos lo tienen en la casa? Gatito, perrito, cualquier animalito. ¿Tienen o no tienen? Patito, cualquiera. ¿Tienen o no tienen? Ya, mamá, ahora les voy a preguntar. Tapo sakichi. Si mesi chayamampas, walpa chayamampas, algo chayamampas, mana miku chinkichu, mamá. Yargainin aperutense mesi chayapas, Yao, dueño un tacatica chayan chupa chanta pasaya de chispangra, ¿sí o no? Yargay mantacaspan. Y manden que chiquita, hermanas. Einapten hamnya tajateron, uy, hachame si mangan fuera, gato más allá. Y matatas caen misi mamá y ruanga. Vecino patan pasa cuspan me suacamunga, ¿sí o no? Kisunta chumiko carapamunga, Aichanta chuchmiko carapamunga, Josampak churacoininta chumiko caramunga, no sé, y matacharuamungapas. Pita culpable, Misichu culpable, dueño culpable. ¿Y manen que chiquita guarmicuna? Hermana icona. Dueño. En otra parte, escuchen mi bien. Saksay, también si kiman me cochinki, wildpie kiman me cochinki, pato y kiman jaranki, animal de que ta atendenque, feliz de la vida wasichaiki o cuchayapin puño conga, manam y matapa suacamongacho. Razón chuichamanacho. Para los que no me están entendiendo, si una dama, si una mujer lo crea, pato, gallina, animales, gatito, y en la casa del gatito a la hora de comer, cuando tiene hambre, miau, 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 tras de su dueño, quiere decir, no, sírveme, tengo hambre, ¿sí o no? Pero el dueño, gato más allá, o más rato, no sé, gato más allá, pobre gato, de hambre va a ir a la vecina, va a robar queso, carne, no sé qué cosa va a robar. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Ahora vamos a voltear el disco. Hemos podido, mire,
celular en lenguaje actual dice así. Voy a leer un versículo para que puedan entender. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tener solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son uno para el otro. En lenguaje actual la Biblia dice eso. Eso es el primer requisito, el primer responsable, el primer deber de un marido para que cumpla con su mujer. Y la mujer igualito, con el esposo. Ahora, ¿por qué hay divorcio hoy en día? Imanasqa mamá rakinakuy, imaynanpitaq llapa warmi waqachka. Josaypi negaruwan, Josaypam kasqa amantin ripukunmi, casa kallantaña muqllachkani. Dios amado. May chikataq casa kallanwanña quedaron qué? Pitaq culpable. Esposoyki hina machuchallapas, awqishallapas, yuragomachallapas, esposaman asuykun, acariciaykun, cariñaykun, hamqa hachamachu, tupayku achkaki, más allá, huaykapas hawawasun, kaynapas hawawasunki. Kucharunikita hawachiptiki, claro. Ika plazapi, tomatera, chunchulera, ovas ránticos, chay verduriraña. Papacito, precioso corazón, tome asiento, hijito, corazón mío, precioso, amado mío, siéntate, aquí te voy. Ay, chay, hambre, son otras horas, muy se mandan chiquitas, pita culpable. Warmi mriki mamá chay taruran, chay gaya palabra nin, manam jampaga derecho y que cancho, esposo y queja, esposanguanga, cualquier hora, cualquier momento, así nacan, así concha, pukyakun, no sé, chay pag mi mamá chay matrimonio, manam, momentáneo, manam, cualquiera, a 2 noches, José queja, ni esposanchego, no es, hasta el día de nuestra muerte, a su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre, con tiempo, hermana y con cada uno tiene en su cuarto. Por el hecho que duermen juntos en una cama, el hijo y el lindero en el medio. Más allá, cuidadito, me topas a más allá nomás. ¿Para eso te has casado, hija? Mejor no hubieras aceptado. Había el hora, el momento. Había el tiempo. Ay, Dios amado, para que sepas cuántos varones, 65 años, 70 años, escúcheme bien, como adolescente, muchos varones han vuelto, y las esposas eso no entienden, no sabe, y por eso dice, nuestro yerno, nuestra nuera también, hasta nieto nos va a ver, ¿qué cosa? ¿Qué tienes? Apuntando con cucharón, con sartén. ¿Para eso te has casado? ¿Para eso has tenido? Piénselo, mamá, antes, piénselo. Y si no estás, y si tú no tienes capacidad para eso, mejor dile, no. ¿Cuánto dicen a mí, amados hermanos? A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. ¿Por qué el hombre y la mujer han llegado a tener esposo y la esposa? ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado? Primera de Corintios 7, 9, mamá, léelo. Ahí está la palabra, hija. Gloria a Dios, dice, 1 Corintios 7, 9, dice, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Palabra de Dios. Jaripas, huarmipas, mamá, manam, casaracoraja, pipas obligaptincho. Tiempo chayaramora kay uvas imaynam tiempo de cosecha. ¿Qué tiempo es la cosecha? A full de cosecha aquí en Ica, en uvas. Enero, febrero, chayaram jampa, pues enero chayaramora, febrero chayaramora, casara con equipo. ¿Cuántos dicen a mis amados hermanos? ¿Sí? Icha pim amalas pim, icha por venganza, casaracura, ni guay, ñoga por venganza, casaracura, ni nisbaiki. Vida equipas, vida equichucara. Puños raikipas, puños raikichu, puris raikipas, puris raikichu, chiripas chirichu, guairapas guairachu. Y chayangata churimas canchiquija. Razón dam kay palabra tarimas kayki mamá. Y manasata kay tiempo, alguien causaco y cascaptimpas, ni alguien micoipas cancho, javari kay defectuta.
Imainan pitak divorcio. Imainan pitak raquinaco. Un día cuando yo estaba así, en una fiesta domingo así, después de haber almorzado, una hermana me acerca y me dice, pastor, una pregunta. Me dice, sí, mamá, ¿en qué le puedo servir? Pregúnteme. Hermano pastor, ahora más rato tenemos para participar en el cuerpo de la cena del Señor. Y mi hijo con mi yerno, sí. El día de mañana en tal distrito se van a separarse. Ya tienen cada uno su abogado. Ya tienen cada uno su abogado y el día de mañana en tal distrito van a divorciarse. Ya está citado. ¿Qué hora vamos a ir? Ya tenía una hijita más o menos de 5 años. Yo le he preguntado, hermana, ¿tu hija está acá? Sí, pastor, allácito está. ¿Y tu yerno? También está acá, pastor, mira, ve. Anda, corre, tráigame, llámamelo. Corre, jayárame. Huasichanta yayko y cachine. En España, nini, hermana, aman pipas y hay como angacho. Guawachat cuidamos que. Iscaninta tapoicone. Hermano, ¿cómo está en tu vida matrimonio? Hermano, hermano pastor. Yakim sasam. Wahai mi chayar wanko. Matrimonio vida y mi fracasaguro. Chayna chata. Hermana Tanini, ¿por qué te has separado? Hermana empieza mamá separa con qué. Warme mana rimaris umachidenta aiben. Imainan pitas papá hammer separa con que warme manta. Y se cae esposa que chuca wishikur adulterio y mamá. Mana chupa chaykita taxan. Mana chuyano con mana chulimpia son imata. Umachidenta aiben. Jarita taponi. O hermana tañata taponi. Imainan pita que jari manta la que kuskanki. Cae esposo que chumana trabajan. Mana chu responsable. Ni con aikimanta. O equipa educación ni manta. Imainan pita que na kuskanki. Mana chuyamka. Y ya pai pasai na adulterio y mamá wina corona dice claro es que ya antaña grita buscando. Uma chalanta aiwiri. Ni si mamá manda tajam con la que na kuskanki. De tanto pensar, la mujercita agarró fuerza, valor. En España, lo que hemos leído. Pastor, cuando era señorita, cuando era chica, yo escuchaba la enseñanza de la palabra de Dios. Yo entendía claramente donde dice el libro de 1 de Corintios 7:3. Aquí tiene el gran defecto de mi esposo. Yo cuánto necesitaba pasar con mi marido, con mi esposo, pastor, tener relaciones e intimidades, pero mi esposo no tenía esa capacidad. Eso es el causa para divorciarme, separar. No, trabaja, cocina, tenemos chacrita, tenemos animalito, casita también ha hecho, todo tenemos. Pero aquí tiene el gran defecto. Por eso, pastor, estoy separándome, diciendo que tal vez no tendrá capacidad. Ni para qué, ya esperábame, esposo, recién el esposo abrió los ojos. Así me hubieras dicho, hija, pensando como tonto, voy a llenar de hijos diciendo, amada mía, esposa mía, tomadito de las manitos salió de la casa. El día siguiente no hay divorcio, casi se han orinado los dos abogados. ¿Cuánto dicen a mis amados hermanos? Y hagas ya, abogado, es paco y corumpas, papá y pagar en el tiempo. Chay chayamanta raquinacuiman chayasqa. Hay catata jawanchi, mejor carro, no le importa. Por más que, aunque sea que tengas 10, 20 carros, tienes tienda, 2, 3 pisos, casa, eso no interesa. Hay catata jawanchi, chayna raquinacusta. No importa dinero. Qué linda la palabra de Dios. Eso es el gran defecto, ese es el gran problema del matrimonio hoy en día. San Marcos capítulo 10. Versículos 8, vamos. ¿Qué dice? Qué linda la palabra de Dios. Mamá, ¿estás viendo la palabra? Aprenda, mamá. Marcos, a ver, vamos al libro de San Marcos, capítulos 10, 8, ¿sí? Libro de San Marcos, gracias. Manam, mamá, ñoga, huyayki, chistitacho. Manam, así con anchik, pacho, rimanchik. Preciosa palabra, una cosa real hecha. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios. San Marcos 18. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Sino. Ahora sí le voy a preguntar. ¿Quién me levanta? ¿Quién me dice? Si que era esposo y la esposa, los dositos entran a sus duchitas y bañan bien limpiecito. Porque soy su amado esposo. No hay porque aquí, pero no hay. Dice la palabra
Eran dos, escúcheme bien, eran dos. Pero desde el momento que se juntaron, desde el momento que duermen en una sola cama, ya no es dos, sino uno. ¿Por qué hoy en día hay divorcio? ¿Por qué hoy en día, hermanos, cuando hay amor, cuando hay, hermano, un sentir profundo dentro de tu corazón, aunque sea de un plato, con un pedazo, hasta un pancito, un bocado, tu esposo dice la palabra, yo no digo, a su nombre, ¿alguna vez mamá has aprendido esta palabra? ¿Alguna vez mamá te han enseñado esta preciosa palabra? En muchos hoy en día, esto es lo que a ustedes les va a servir bastante. Cae mi mamá cervezón que huicaman masaman yunchuiman rima payanaikipa, palabra de Dios. Kunanga imaginatas matrimonio y vida causan. Upayang manta, sun sayang manta, loh layang manta, loh loyang manta. Sayainin manta, sayainin kama, hatun kasang manta, uña kasang manta, wakcha kasang manta, pobre kasang manta, tratanakui. Mejor, peor que de una empleada, peor que de un sirvienta, peor que un sirviente. Tratanakui. Chayna pimana cancho, wasipi ni oración, chayna pimana cancho, wasipi alguien causa, alguien mikui. Chayna pim demonio enemigo, churaramun, ñau y quiman, pensamiento y quiman. Mejor que dejar y mandar aquí, claro, la ley terrenal dice eso. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Y mata acá el mundo, la ley terrenal dice, sepárate. ¿Y cuánta gente siendo cristiano evangélico? Sí, me voy a separar. Mala noticia. Mala imagen para la familia. Y sobre todo mala imagen para el pastor. Chaita jaban ya para una cona quizás desde fuera. Mana cristiano evangélico y las van ay, que imapata que hermano con gente araki na conaipa, celos ana conaipa, poco yima de rola na conaipa. Evangelio man ya hay cosas. Chaina ta chuya así. Chaina ta chuya chira kiko. Caiga ya cuya ya pa palabra ta sumasta hawai ka chiquico. Ay gata joyar precioso maravilloso palabra. A su nombre. A su maravilloso nombre. Pasa chay con ahí, a veces mandan tiempo, tú chay buscando, mañana culpable buscando, me faltan ni 10 minutos, 8 minutitos me restan. Precioso, maravilloso palabra, importante. Todos los varones, levántense papá, todos los varones que tienen, hermanos, pelo corto, con pantalón, caballeros, pónganse de pie, todos los varones, casados. Qué lindo, casados que tienen esposas, pues, obviamente. Cansados, no casados. Presten bastante atención, mírenme. ¿Cómo amas a tu esposa, papá? ¿Cómo amas? Voy a sacar, pero pastor, en mi bracito nomás hago dormir y cada rato su besito. Ese te voy a sacar a un lado. Claro, es parte del amor. ¿Cómo amas a tu esposa, papi? Contéstenme. ¿Cómo aman? A ver. Papá, chaya, que bajari con la causa, si es su año con chu. ¿Cómo amas a tu esposa? Le estoy preguntando, no sé si hayan escuchado o no hayan entendido. Caigari con la baja y COVID pasaba con mancara, ¿sí o no, hermana? A ver, tapo y vamos a decir, mana ya caena, o mañana que te rascan aquí para. Ay, cajari con la tajnen, ¿sabes qué, hijita amada? Vais durmiendo, hija. Amada mía, esposa mía, paloma mía. Eso habla en Cantar de los Cántares. Él dice, hija, vais durmiendo, voy a levantar, voy a preparar desayuno. ¿Ya, hija? Después vas a levantar para tomar juntos. A ver, que sírvase. ¿Qué sírvase levantar su manito? Ni yo lo voy a hacer. Qué lindo, papá. Qué lindo, hijo. Siquiera al suelo lo has preparado cualquier sí o no, hijo. Cuando has freído huevo a la escopeta siquiera has hecho sí o no. Qué lindo. Ocupen sus asientos mejor. Ay, haricona ni ima papas aproban chicho, ima papas aproban chicho. Desaprobados. ¿Cómo dices que amas a tu esposa? Si un varón ama a su esposa. Y de verdad lo cierto, escucha la palabra de Dios, dice. No es con dichos, sino con hechos.
aprenda a cocinar. Y hay otros cabezones varones, dicen, oh, tú eres pisado, saco largo, 8 botones, 20 botones, venga a jugar, ¿qué cosa? Tú lavarás el calzón de tu mujer y está bien, vas a lavar, porque es un solo cuerpo es. El cobarde dice eso, pero el sabio sabe planchar, sabe cocinar y sabe lavar las ropas. A su nombre, gracias. Esta palabra es lo que jaló mi oído, a mí también no sabía. Yo tengo mis hijos espirituales. Con esta palabra a los dositos hago sentar y esta palabra hago leer. Si usted me vas a vivir así, así será bien. Y si no es así, Dios amado, el verdadero Padre corrige con 3 puntos. A su nombre. A su nombre. Ahora las mujeres, dice, está bien a los varones. Para las mujeres, Esther 1:20. ¿Quién lo lee? A ver, mamá, rapidito. Oran chiquita y mata por 5 minutos me faltan. Ya voy a acabar ya, gracias a Dios. Qué lindos enseñanzas ahí. Qué lindo. Más ya un poquito más. Gracias, que Dios los bendiga, bendiciones. A ver, vamos. Para las mujeres, Esther 1:20. ¿Cuántas mujeres hoy dicen, ay, mi marido es mi menor? Para hacer caso, ¿qué cosa? Primero es mi mamá, primero es mi papá, ¿qué cosa? Taita y su mamá y su mamá ordenaban aquí para. Jawari kachin kucharonta winko zapatonta tak sayawarmi ato que mainam con cama pago pa man warco coro chaina warco coro pagrabo winko zapaton daleros para me hau caro que sí o no en las baja pastor ni baja iglesia pija pasito de gatito carita de Viernes Santo mana ima pasa sanginaya kachkan mi warmi con apas papachay mi warmi con apas palabra libro de Esther 1:20 a ver pitak digan pastor hermana a ver adelante. Gloria a Dios. Esther 1:20 dice, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Amén. Qué lindo, qué linda la palabra. Dar honra significa respetar, valorar. Gracias a tu esposo que tú mereces ser una madre. ¿Y si no hay esposo? ¿O si no hay esposa? No lo merecemos, caballero, señor, tío, ni vecino, no. Pero, amados hermanos, ¿cuál importante es valorar dentro del matrimonio hacia el esposo o la esposa? Qué linda la bendita, poderosa palabra de Dios. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Yaga chu mamá cuya y cuchcanqui. Qué lindo, papá, bendiciones, hijo. Hoy día has ganado 30 soles, otra semana vas a ganar 40, otro mes vas a ganar más, ya papá, bendiciones. Aquí he preparado la agüita, sírvase, hijo. ¿Eso estás diciendo? ¿O estás diciendo te has ganado? Hasta mujer éxito gana, o más todavía. ¿Para qué voy a querer esa clase de hombre? Mentira, he casado con este hombre. Me arrepiento de haber casado contigo. Nejaray kuyuampas, ya no kuyuampas, venga con China warmi con amkan. Ni ya no kuyuampas, venga con, pero WhatsApp iskinampe tianampa, WhatsApp tianampa, chat tianampa, chu tianampa, celular a esa cosa. Esposo que esperamos la guiar al manchar. Ay, esposo, me da mucho caso. May pita fósforo, cara, ¿dónde está fósforo? Para preparar, ¿dónde está fósforo? ¿Alguien ha visto? Dios amado. Mucho cuidado, hay mujeres sabias. Primero preparan su agüita. Ya está enfriando ya en la mesa. Y dice, papito, esposo mío, mi amor mío, qué lindo. Mañana rabias rajamos cas pampas kuyay con yacha nego. Papá rabia ramon ya mañana rabia ya chig mañana chajam kanki bes rabio su hijo ya. Hatong ay chayo tam cara saiki ya papá le chay ya pa un pumisi pagina sapran pasayas cas hina pa sincero. Pero con antimuja amante kiwanchu querida kiwanchu mana jawana kamonke piña piña chajamo es casjanque rabias jajamo es casjanque monas bajara kuyamaki oga. Papá, ¿y cuántas quejas no he recibido? ¿Cuántas quejas no me han llegado cuando he sido pastor de la iglesia? Pastor, esta cosa me está pasando. Pastor, esta cosa está sucediendo. Hermano pastor, ¿qué me diría? Así está pasando en mi hogar. Mucho cuidado. Para eso, importante, el diálogo. Si el marido habla, ciérrate la boca, mamá. Eso no es que te ha dominado, no. Cierra la boca. Después de haber dormido, despierta a las 3 de la mañana, despierta. Y habla, diáloga.
Diálogo. Importante. ¿Cuánto decían mis amados hermanos? Chaypi, mamá, parlay. Esposa con ambos canmi, mana y tupa y luego ya cae marra jugaba genapas, luego ya sambe genape, puño no hakan pasote ya jawan que. Rick Sharif tenía parla pae, Rick Sharif tenía rima pae. Esto está mal, cae con mal. Y que quinchita jawa chivas un chingme. Jam papas defecto y que cachcan mi hija. Esta cosa no me gusta. La mujer también dirá a su esposo, también de ti, dime qué cosa no te gusta, esto. Y hay que saber reconocer. ¿Cuánto decían bien amados? Diálogo. Chay chayam remedio. Chay ora pedir perdón. A ese momento aprenda que cuán fácil es levantar la voz a la esposa o al esposo. Qué fácil, pero cuán difícil es pedir perdón. Perdóname, amada mía, esposa mía, perdóname. Ellas son las más sencillas. ¿Cuánto decían a mis amados hermanos? ¿Cuántas mujeres hoy en día? Vecina o hermano, de mi esposo es lunes, es día de su cumpleaños. ¿Cuánto quisiera si quiere preparar el caldo de gallina, hacer si quiere su pachamanquita? Pero mi marido lo que me ha tratado, me ha dicho así, no, dentro de mi corazón hay remordimiento. Tal vez prepararé una mazamorrita de calabaza, aunque sea de calla, dicen. ¿Cuánto dicen a mis amados hermanos? Porque hay algo. A su nombre, a su maravilloso nombre. La pregunta es, ¿cuándo lo diste último abrazo a tu esposo o a la esposa? Hija mía, amada mía, te amo, te quiero, te valoro. ¿Cuánto dicen a mis amados hermanos? La hora llegó. Hay 3 puntitos. ¿Queremos terminar? ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, avanzando la ley terrenal, dice, hay divorcio? En una ocasión, un hombre maduro, algo de 60 y tantos años, me acerca, pastor, quiero pasar mi matrimonio. Me dice, está muy bien, hermano, pero usted, papá, vas a traer el certificado de difunción de tu esposa y vamos a acercar a la oficina de la secretaría. Y seguramente te va a decir, vamos a adjuntar los documentos. Y el hermano, el varón, el anciano, rasca la cabeza y me dice, mi esposa está de acuerdo para divorciarme la semana que viene y quiero casar con la hermana. Ay, Dios me llama. Micrófono ambas. Está ahí, mi hermana. Señor, que me perdone. Mama kuchan causa captain. Mama kuiga acuerdo. Rakina kuikusagaña. Minas baimi. Acta firma ikus baimi. Wag biyo dawaña. Casara kusag. Macho paseta. Ruascasca. Primera de Corintios capítulo 7, 39, rapidito. ¿Cuántos hoy en día? Hina China kunam casara kuchka. Hina China kunam cae tiempo pasar. Vamos, ¿qué dice la palabra? Otro que va a ir buscando para no delatar el tiempo. El tiempo me ha dado, gloria a Dios amado. Y hemos pasado ya 3 minutitos. 1 minuto más terminamos. Gloria a Dios, que Dios bendiga. Primera de Corintios capítulo 7, 39. ¿Qué nos dice la bendita poderosa palabra de Dios? Otro que va a ir buscando, San Marcos capítulos 10, 11 y 12. Otro que vaya buscando, libro de San Marcos, capítulos 10, 11 y 12. Con eso termino. Gracias, que Dios lo bendiga. Hay amplio, no hemos tocado ni siquiera amplio la enseñanza. Porque, amados hermanos, dice claramente, Primera de Corintios, capítulos 7, 39. ¿Alguien podría leer, hermanos? Gloria a Dios, para no delatar más tiempo. Ahí está. La mujer. A ver, papá, léelo, el hijo. Muy bien, papá. Qué lindo, hijo. Léelo. Corintios 7, 19. 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Palabra de Dios. Mira, papá, acá no hay sentido. Mientras que está vivo, tu marido puede estar separado de ti, aunque sea que vive fuera del país, no sé dónde también, hermano, porque está vivo. No hay sentido. Un día, igual como he estado, como ahora en la fiesta espiritual, una hermana me acerca también y me hace una pregunta. Hermano pastor, una pregunta. El hermano diácono que está colgado con 3 puntas, como diácono está trabajando y a la vez en la cocina. Este hermano, ¿sabes qué han hecho casar, pastor? Aquí, porque la mujer era divorciada de su marido y tiene 2 hijitos. Son 7 años separados con su esposo. Ha casado, ha pasado su matrimonio.
¿Y su esposo dónde habrá ido? Su marido se había largado con otra mujer. ¿Y dónde vivirá? Pero aún así, han hecho pasar su matrimonio. Encima lo han puesto diácono, todavía es. Por eso está colgado con 3 puntas. Por eso lo está guardando orden. Y me dice, pastor, ¿tú qué dices? ¿Será un día que el Señor venga, heredará al reino de los cielos? ¿Será salvo? Me dice. Y yo como humano dije, hermana, yo no soy nadie para decir sí o no. ¿Sabes leer la palabra? Sí, hermano pastor, sé leer. Esta palabra le he hecho ver. Ella se dio cuenta, entonces no es. Pero si el marido muriere, muy bien. Quichua huyare hermana ikuna. Esposo y que tenga. Ñaga hermana y camoña. Si tú no tienes continencia, mejor cásate en vez de quemadura. Aunque sea esposo y que tenga. Si mandan mampas, es que si mandan mampas. Mana zapayay que caita atespaga. Tienes derecho. Dice la palabra, yo no digo. Entonces, chaymanta. Cuesca y hermanas. Hermana, cuenta tajocoros pagnen. Yang achik tiempo anta perdin. Chay miña, si mi manta yo soy espagnera. Señor, palabra te chura y coptin. Ay, pobre chay casarachik, chay administraga ya. Mana chuya chara taita palabranta. Mana cha salva con mancho. Paipas canga su puncho culpable. Chagaya palabra claramente, ni. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero su marido muriere libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahora vamos. Libro de Romanos, capítulo 7, 2 y 3. Vamos a ver, Romanos. Libro de Romanos, capítulo 7, 2 y 3 y 1. Por último, San Marcos, capítulo 10, 11 y 12. Otro que va a estar listo para que lo lea, la palabra de Dios, para poder terminar la enseñanza de hoy día. Gracias, que Dios bendiga. Libro de Romanos, capítulo 7. Y muchos amados hermanos hoy en día, eso es lo que está pasando. Kaimi pasakuchkan, kaimi soseticuchkan, kaimi okurrikuchkan, kaimi kakuchkan, cada casa de oración kunapi, cada lugar kunapi, chaimi taita Dios pa palabranta, mana yachas paikega, yanga taksenti kuchkao, pastorpa, yanga taksenti kuchkao, pastor, mona wancho, verisa maniacho, congregaco, me voy allá, maita riptiquipas, kai palabranta, marima sunki, alguien pastorpa, alguien siervoba, a su nombre, a su nombre. A su maravilloso nombre. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. Ay, papá, cuántos jóvenes, cuántas señoritas, chicas, a los hombres divorciados teniendo mujer, a los divorciados se metieron. Taita mama, tu vida, ¿qué cosa? Ay, Dios amado, manam salva con achugaya mamá. Claro, también hay palabra. Aunque se boten a patadas limpias, les voy a decir la palabra clara. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Vamos, libro de San Marcos, capítulo 10. A ver, pastor, dígame, preciosa palabra. Dice la palabra de Dios así. Amén, dice la palabra de Dios así. Él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otro, comete adulterio contra ella. Versículo 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete igual adulterio. Hermanos, la pregunta, ¿los adúlteros heredarán al reino de los cielos? ¿Los adúlteros entrarán al reino de Dios? ¿Y por qué hoy en día, hermanos, hay matrimonios? Ñamre josan o cuarmeo ñagawas ganchi ginapas. Ochalao cuchita apamos ganchi hinatan yamikurusun hinatan chaskirusun chigao. Mucho cuidado, dice la palabra. Pipas maipas jusantado, wishurus van jukare van casara con adúltero. Adúltera. Jarepas. Warmi chanda te jaicos huk warmi wan. Señorita vamos casara con adúltera, dice la palabra, yo no digo. ¿Cuántos dicen, amados hermanos? Hoy en día, cuando nuestros pastores
¿Quiénes conocen la grey de Dios? Akshay Kwanji, y mata pastor Tajoco, y mata paya capitán Chimanga. Monas tenía casarachi wasunji, manamana tengo la iglesia piña. Pastor sabe no que ya capaz aceptaba yo, pastor pues cae manda len tam chutaron a cae palabra. A su nombre. A su nombre. Cae mi mana aceptan, van con dinero man pasando. Tierra prometida la peja ya capaz aceptar a mongaco. Mucho cuidado. Ni cae manda Juan cae manjar o la mangi Juan cae manam chas que nos escucho. Dios amado, no hay sentido. Manam kan munan chichi cómplice caita. Oyeris kan que chupama, chay bang mi mamá. Señorita hay que tam java chingi cae palabras. Con antiempo ga, señorita con java chica. Chay la quien acusa con casa listo, carro listo. Chay tam java chica interesadas las chicas, los chicos hoy en día. Veinas bang mening mamá, jampas kan quiere que papá y digo. Pita ham tak mecha kusunanki. As contesta con algo pajalindo. Ariman algo pajalindo. Chay tam palabra ning. Pipas warmiyo joronawa. Josayo Juarmiwa, casado vida mangayaikunga, directamente, adúltero. Primera de Corintios 6, 9, 10. Manam adúltero yay con gacho, fornicario yay con gacho, borracho yay con gacho, homicida yay con gacho, idólatra yay con gacho. A su nombre, a su nombre, a su maravilloso nombre. Gracias, Chayam Karaham con Apagamas Radias Jajawana y Chipua. Que Dios bendiga. Precioso, maravilloso palabra, extraordinario palabra. Hay más que hablar, pero el hora es apremiante. Gracias, mi hermana que estaba en la dirección. No hay disculpes, perdóname, hija. Hemos pasado 10 minutos. Gracias, que Dios les bendiga. Hasta aquí ha sido. Eso es el último momento que he estado frente a ustedes, amados hermanos. Será hasta otra oportunidad. Mai piña de Jawana Gubuscasonchi. Taida Dios permitinga. Topai Guscasonchi. Si hay niño gataga gustaban. Ayo no mangaya ika chimonaiki. Ayo no pega, manam orataka kawan chikchu. Ayo no pega, kusikusisca. Vigilia pega, kusikusisca. Gracias, buenas tardes, bendiciones. Gloria a Dios, a su nombre. ¿Quién vive? ¿Cuántos vamos a poner en práctica? Gloria a Dios, amén. El amén así es un compromiso con el Señor. Amén. No vaya a ser que un día demos cuentas por haber no cumplido la palabra del Señor. Amén. Gloria sea el Señor, amados hermanos. Vamos a cantar unos cuantos, 2 alabanzas. Ministerio local. Amén. Gloria sea el Señor, amados hermanos. Vamos a ponernos en pie. Gloria a Dios. Bien. Bien, gracias al Señor, hermanos, hermanas, y qué lindo es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos aprendieron? ¿Cuántos no entendieron? Santo Dios. Así que, hermanos, piénselo bien para que se casen, ¿ah? Santo. Gloria a Dios, aleluya. Bien, gracias al Señor, amén, hermanos, cánticos al Señor vamos a cantarle y al que vive, amén, hermanos, gracias a nuestro Dios, y estamos aquí en la